están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da poder saludarlos, darles la bienvenida, empezar juntos la semana con toda la información importante, que hoy en particular, pues es muchísima. Estamos todos atentos al mega bloqueo de transportistas y agricultores. Exigen seguridad porque los extorsionan, porque los amenazan, porque los secuestran, porque les roban. Así que, bueno, se prevén bloqueos carreteros en por lo menos 24 estados del país, amenazados los principales accesos de la Ciudad de México. Les confirmo que ya en la México-Toluca y en la avenida José López Portillo en Ecatepec hay afectaciones. Voy a ir hasta esos puntos para tenerles los pormenores. Y detuvieron a 7 escoltas del alcalde asesinado en Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Se reveló que el asesino, Víctor Manuel N., de 17 años, fíjese, fue ejecutado con la misma arma con la que mató al alcalde. Y el responsable habría sido el director de la Policía Municipal, Demetrio N. Ojo, porque hay un escolta que está prófugo. Y asesinaron al exdirigente del PRD y exalcalde de Zongolica, Veracruz, Juan Carlos Meshua, atacado afuera de uno de sus negocios en Piedras Blancas. Hasta ahora no hay detenidos. La Fiscalía de la Ciudad de México identificó a los líderes e integrantes del llamado Bloque Negro que protagonizó los actos violentos en las marchas del 2 de octubre y de la Generación Z. Hay 5 órdenes de aprehensión en su contra. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, llegó a México para una visita oficial de Estado. Se va a reunir con la presidenta en Palacio Nacional. Y bueno, todos atentos al mega bloqueo, lo decíamos ya, convocado por transportistas y agricultores que no pueden más con la inseguridad. Se espera el cierre simultáneo en autopistas de por lo menos 24 estados del país. Recordar pues sus principales denuncias: que haya seguridad en los caminos, que haya mejores condiciones laborales, que en el campo se revisen los precios de garantía. A ver, déjenme ir por partes porque son muchos los anuncios y muchos los bloqueos previstos para hoy. Para el Valle de México se anticipó que cerrarán los principales accesos a la Ciudad de México por todos lados. La México-Toluca, la México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla, México-Cuernavaca. Aerolíneas y empresas de autobuses pues enviaron alertas a sus pasajeros porque pues podría ser complejo, digamos, circular y no volar, pero sí llegar a los aeropuertos. Por otro lado, Gobernación convocó a transportistas y agricultores a una mesa de diálogo que es hoy a las 11 de la mañana para tratar de alcanzar acuerdos. Lo que se intentaba era que, bueno, pues con esta convocatoria a dialogar se eliminaran los bloqueos, pero no ha sido así. Hay bloqueos ya para este momento, voy a hacer el recorrido en unos instantes, y es que la Asociación Nacional Transportista, fíjese, reporta que los operadores sufren hasta 70 robos diarios. Les roban a veces algo de mercancía, a veces la unidad completa, los extorsionan, los secuestran. Aquí vemos algunas imágenes de asaltos, por ejemplo, en este caso en el transporte público. Pero veíamos también antes el asalto a este tráiler, aquellos que hacen circular la mercancía y que son pues cruciales para que la economía funcione, están permanentemente amenazados. Les secuestran a sus compañeros y hoy están protestando por ello. Voy con Dalila Ramírez. Tú estás en la México-Toluca, Dalila, ¿y qué nos reportas desde ahí? Muy buenos días. Paola, muy buenos días. Así es, me encuentro justamente en la caseta aquí de la venta, esto en la autopista México-Toluca. Comentarte que hasta el momento, pues todo fluye, está fluyendo completamente bien la circulación. Lo que vemos es que no hay aquí visos de que se vayan a poner camiones, de que vaya a haber manifestantes. Ya es prácticamente después de las 8 de la mañana, de acuerdo a la convocatoria, iba a empezar a esta hora la manifestación. Lo que sí te puedo decir es que ya a estas horas hubo un bloqueo, o hay un bloqueo, a la altura de Lerma, a un costado de unas plazas muy grandes que están aquí en este municipio.
y a un lado de gasolineras. Ahí es donde había camiones atravesados, prácticamente solamente dejaban entrar o pasar a un carro a la vez, y es únicamente el único bloqueo que está en esta carretera, en la México-Toluca, y las filas ya llegaban hasta ese momento, hasta Paseo Toyocan, pasando San Mateo Atenco, incluso entrando a Toluca. Hasta ahí es donde estaba el bloqueo y es lo único que se mantiene en esta carretera. A ver, en este momento, exactamente en qué punto están bloqueando y hacia qué dirección. Es en la dirección hacia la Ciudad de México y están bloqueando a la altura del Lerma. Hay dos carros atravesados, prácticamente uno está de un lado, otro del otro, y hasta hace unos minutos lo único que estaban haciendo era dejar por en medio que pasara un carro a la vez. Sí, era es lo que vemos ahí en la imagen, hacen como una especie de embudo. Bien, Dalila, pues volveremos contigo más adelante. Entonces, perdón, aquí nada más confirmar, no es en la caseta México Toluca, sino es en este punto de Lerma, digamos que a la mitad entre Toluca y la Ciudad de México. Gracias, Dalila, por tu reporte tan completo y qué bueno que estás tapadita porque, bueno, pues esa zona es particularmente fría y más a esta hora. Vamos a seguir atentos a los bloqueos también en los diferentes estados del país. En unos instantes le tendré esa información y es que antes toca ir a esto que es relevantísimo. Hemos dado seguimiento pues a todo lo relacionado con este caso que cimbró a muchos. Y es que si bien hay asesinatos todos los días, muchos incluyen a integrantes de la clase política, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, pues tuvo efectos diferentes por todo lo que implica, porque era un hombre valiente que no quiso participar o no quiso ser parte de ningún partido político, porque denunció reiteradamente amenazas por la forma en que lo asesinaron en plena fiesta y por todo lo que ocurre en torno al caso. Fíjese, aquí vemos a su asesino, un menor de edad, un chico de 17 años. Detuvieron a 7 de sus escoltas. Como recuerdan, su primer línea de protección eran policías municipales que él mismo eligió. Esos 7 escoltas ya están detenidos, hay un octavo que está prófugo y el director de la Policía Municipal, Demetrio N., bueno, pues fíjese, están ellos acusados de omisión y de posible homicidio extrajudicial. Hubo audiencias este fin de semana y se reveló que el autor material, que es este jovencito de 17 años, Víctor Manuel N., fue ejecutado con la misma arma que mató a Carlos Manzo. Ya estaba sometido, ya estaba desarmado y le dispararon. ¿Quién fue el responsable? Presuntamente el exmando policial, o sea, quien encabezaba a la policía municipal. Luego de una reconstrucción de los hechos, la Agencia de Investigación Criminal estableció que este menor primero hirió a un civil que estaba con el alcalde y ya luego se fue contra el alcalde, hubo un forcejeo y ahí el exdirector de la Policía Municipal, Demetrio N., tomó la pistola del joven y la accionó en su contra. En un inicio declaró que había disparado como a 1,5 metros de distancia, pero los estudios balísticos lo contradijeron. Fue a 10 centímetros. Los 7 miembros del Cuerpo de Seguridad fueron detenidos el viernes en un operativo. 6 de ellos eran, como le digo, policías municipales, incluido su jefe, una escolta personal de Manzo. Un juez de control les dictó prisión preventiva y el miércoles se va a definir si los vinculan a proceso. También se reveló el contenido de una carta póstuma presuntamente escrita por Ramiro N., uno de los miembros de la célula criminal implicada en el crimen, en la que responsabiliza al autor intelectual, Jorge Armando N., el licenciado. Lo acusa de tener comprada a la Fiscalía Regional en Uruapan. Y es que fíjese, es tremendo. O sea, sí, mataron al alcalde, algo que de alguna manera todos vimos. ¿Por qué? Porque había cámaras de seguridad y porque había personas celebrando y grabando. Le dispara un joven de 17 años que planeó el ataque con otros 2 menores de edad y con el autor intelectual al mando a través de un chat. Y los 3 menores de edad involucrados
o sea, quien disparó el arma y quienes lo acompañaron, todos hoy están muertos. Uno de ellos asesinado por los propios policías municipales que protegían, déjeme decirlo así, al alcalde. Los otros dos aparecieron muertos poco después, lo cual es también señal de lo que está ocurriendo con muchos jóvenes en este país, reclutados por el crimen organizado, las más de las veces con engaños o forzados, y los utilizan y después, pues en este caso, los matan. Los tres están hoy fallecidos y claro, como lo planteaba uno de ellos en la carta que escribió a su hija, seguramente me van a matar. ¿Para qué? Pues para silenciarme y para que no puedan avanzar con las investigaciones. Y así fue. Y bueno, pues ahora toca desde luego que sean los autores intelectuales quienes logren ser detenidos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dijo que hay un octavo escolta que está prófugo, que logró escapar durante el operativo y bueno, están analizando distintas líneas de investigación. Las líneas de investigación están todas desdobladas. Se está haciendo una investigación integral, amplia. Ya se estableció por parte de la Fiscalía esta línea que incluye su primer círculo de seguridad. Hubo el fin de semana la audiencia del presunto autor intelectual, Jorge Armando N., el licenciado. Se dio a conocer que había un infiltrado del crimen organizado en el círculo más cercano del alcalde, un informante cuya identidad no fue revelada, pero que iba dando todos los detalles, ¿no?, de los movimientos de Manso aquella noche del 1 de noviembre en que lo asesinaron. El licenciado también se confirmó durante la comparecencia que líderes del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán ordenaron el asesinato del alcalde, ofrecían una recompensa de 2 millones de pesos. El licenciado es señalado de ser líder de una célula delictiva que fue la que reclutó y les dio instrucciones a los 3 menores de edad que se encargaron del ataque. Así que el cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo a esto difundido por la autoridad, detrás del asesinato. Es lunes de paro nacional. Transportistas y agricultores protestan por la inseguridad y bueno, pues anunciados bloqueos en 24 estados del país, en todos los accesos carreteros a la Ciudad de México, donde ya está cerrado en este momento. José Antonio García, te lo pregunto a ti porque estás pues justamente en uno de los puntos de caos. Te saludo con mucho gusto, te escucho atenta. Buenos días. Hola Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Y bueno, pues efectivamente una mañana extremadamente complicada. Todos los accesos ya prácticamente a la Ciudad de México se encuentran, pues si no bloqueados, ya con presencia de pues manifestantes, estos vehículos, transportes que pues han detenido en las entradas. Que es aquí en la vía Morelos, había anunciado en la México-Pachuca, pero bueno, pues hasta el momento están bloqueando esta importante arteria que conecta con destinos importantes, como es las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles hacia las inmediaciones de la zona de Cuautitlán, aquí en la zona de Ecatepec, y también en las inmediaciones de la zona de Los Reyes, que pues ya está la presencia de los transportistas bloqueando en la México-Texcoco. Y como te digo, bueno, pues muchos de los accesos a la Ciudad de México y algunos puntos importantes de el Estado de México, como aquí en la zona de Ecatepec. Han abierto el carril de el Mexibús para que, bueno, pues también lo puedan habilitar motociclistas, vehículos particulares y precisamente, bueno, pues también este transporte importante que es el Mexibús aquí en la zona de Ecatepec. Así es que, bueno, pues una mañana complicada. Vamos a esperar la resolución a las 11 de la mañana con esta reunión que tienen en la Secretaría de Gobernación. A ver, pues qué resolución tienen y si se levanta este bloqueo. Por lo pronto, la información que tenemos, Pau, aquí desde la zona de Ecatepec. Buen día. A ver, no te me vayas, José Antonio. Déjame hacer un repaso, por favor. Esta imagen que nos estás compartiendo de los vehículos pesados, los trailers bloqueando casi la totalidad de los carriles, solo queda habilitado el que está normalmente confinado para el transporte público. Eso es imagen de Ecatepec y ¿es Avenida Morelos? Es la Avenida Morelos, efectivamente, una de las alternativas que podríamos tener para la México-Pachuca, la autopista.
que conecta destinos importantes como el AIFA, las inmediaciones de la zona de Cuautepec, la zona de Cuautitlán, las inmediaciones de la zona del AIFA. Pero nos confirmas además que ya hay bloqueos en este momento, no totales, sí parciales, efectivamente, en otros accesos carreteros al Valle de México. ¿Puedes compartir nuevamente la lista? Sí, aquí nosotros tenemos la López Portillo, la zona de la México-Texcoco a la altura de Los Reyes, la zona también de Lerma en las inmediaciones de Toluca, la zona también de la México-Querétaro, así es que bueno, pues son puntos importantes hacia la llegada hacia la Ciudad de México, Pau. Te agradezco muchísimo tu reporte, te pido que sigamos en comunicación y pues sí, estaba previsto, ¿no? De hecho, muchas personas de plano cancelaron o pospusieron sus citas para el día de hoy, porque, bueno, pues sabíamos que sería un lunes caótico. Le tendremos el panorama de lo que ocurre en los diferentes estados del país. Desde Jalisco han anunciado que no habrá movilizaciones en ese estado, pero son 24 las entidades que han confirmado que sí las habrá. En buena parte de ellas, las movilizaciones iniciarán a partir de las 9 de la mañana. Otro tema importantísimo. A ver, mencionábamos aquí que llamaba poderosamente nuestra atención el hecho de que durante la movilización convocada por jóvenes de la generación Z, sí se hubiera detenido e identificado a integrantes del Bloque Negro, bloque que pues vandaliza y que saquea, incluso roba en algunos negocios, sobre todo del centro histórico. Y entonces nos planteábamos, ¿por qué en otras movilizaciones, donde también el Bloque Negro se infiltra, donde también le quita legitimidad a movimientos pacíficos, por qué en las otras no detenían a nadie? Incluso en la del 2 de octubre, que se llevaron millones de pesos en joyas de las joyerías del centro. Bueno, ahora sí ya empezaron a hacer la tarea. Ya hay detenidos del Bloque Negro que vandalizó y robó en la marcha del 21 de julio contra la gentrificación y del 2 de octubre. El 2 de octubre, bueno, pues para recordar el movimiento del 68. De acuerdo a versiones periodísticas, son 38 carpetas relacionadas con estos grupos. La Policía de Investigación los vincula con falsas amenazas de bomba en distintos planteles de la UNAM. Y bueno, dentro del bloque participan, según se ha difundido, presuntos anarquistas, radicales, exalumnos de distintas comunidades universitarias. Hay un juez de control que giró 5 órdenes de captura. 3 son contra personas que atacaron negocios. Pues sí, ¿no? Es lo que tocaba hacer. Si hay detenidos durante la marcha de la generación Z, ¿dónde estaban los detenidos que han robado y saqueado en otras movilizaciones? Bueno, con respecto a los 18 detenidos durante la movilización de la generación Z el 15 de noviembre, a ver, se determinó en las audiencias más recientes que 2 van a seguir en prisión preventiva, 1 por tentativa de homicidio. Los 16 restantes fueron procesados por lesiones, resistencia a particulares y robo. Van a llevar sus casos en libertad. De los vinculados por resistencia a particulares, la Fiscalía Local identificó a Alberto González, que tendría alguna participación en Acción Nacional en la alcaldía Cuauhtémoc. Y la violencia otra vez alcanzó a un personaje que es parte de la política, Juan Carlos Meshua, ex dirigente del PRD, exalcalde de Zongolica, Veracruz. Fue asesinado ayer afuera de uno de sus negocios en Piedras Blancas. La Fiscalía del Estado dijo que estaba sin escoltas. En abril del 21, justo en la recta final de su gobierno, fue amenazado. Su nombre apareció en un narcomensaje. En aquel entonces la libró, pues esta vez sí lo mataron. Y en Guerrero, un grupo armado asesinó a Rafael Encarnación Ramírez, el director de Desarrollo Rural del municipio de Leonardo Bravo. El funcionario fue interceptado, iba manejando su coche
era uno de los colaboradores más cercanos del alcalde Leonardo Maldonado, quien tiene protección de la Guardia Nacional desde 2024. Ya es la media, nos vamos a información. En breve, la presidenta inauguró el primero de 3 tramos de la línea K del tren interoceánico que une a Oaxaca con Chiapas, y detuvieron a Isidro N., ex líder del PRI en el Estado de México. Está acusado de lavado de dinero. Liberaron a 5 defensores tzetzales en Chiapas. Estaban presos desde 2022, acusados del homicidio de un policía municipal, pero ya al fin encontraron pruebas en su defensa. La Profeco y la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente mantienen un operativo para garantizar que las gasolineras vendan litros completos de acuerdo a la normatividad. Esa otra manera de también robar combustible. Ya clausuraron 147 estaciones de servicio. En Carolina del Norte, un tiroteo durante el encendido anual del árbol de Navidad. 4 lesionados, 3 de ellos reportados como graves. El presidente de Argentina, Javier Milei, nombró a Carlos Presti, militar, como nuevo ministro de Defensa, el primero en más de 40 años, con lo que representa en Argentina, que un militar esté en ese ministerio. El dólar frente al peso, 18,43, la bolsa mexicana el viernes con una ganancia de 0.33%. Y ayer llegó a la Ciudad de México la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, la recibió el canciller Juan Ramón de la Fuente. Se va a reunir mañana con la presidenta Sheinbaum allá en Palacio Nacional. Y bueno, le informo que ya se publicó en el Diario Oficial el presupuesto de egresos del próximo año, aprobado ya por diputados, un gasto público de más de 10 billones de pesos, y según se puede revisar, los diputados tendrán un aumento salarial de 4.9% el año que entra. A pesar de que Ricardo Monreal había dicho que no iba a haber aumento, los legisladores van a percibir como 114,000 pesos más. Yo propongo que viajemos un poco en el tiempo y que, sí, hablemos de este hermosísimo país y lo caminemos de la mano de la historia. ¿Ustedes saben, por ejemplo, cuál es la capilla más antigua de México? Vámonos, por favor, a la escuelita, sí. Recordar que Hernán Cortés llegó a este país en 1519, a lo que hoy es Veracruz, y así se marcó pues el inicio de un montón de cosas. Y entonces esta que ven aquí, que es la Ermita del Rosario, ayúdenme a verla, porfa, que ojo, no solamente es la más antigua de México, sino de todo Latinoamérica. Está en la antigua Veracruz. Digamos que la ciudad de Veracruz ya luego se fue a lo que hoy conocemos como Veracruz, y lo que antes se llama hoy Antigua, que es un lugar hermoso que no pueden dejar de visitar, que está pues sí lleno de historia, digamos. Es muy hermosa, es pequeñita. Estamos hablando de la primera edificación, el primer inmueble católico en este continente. Y es así de sencilla, así de hermosa, pero sin duda es histórica, por si alguna vez pueden visitar la antigua Veracruz, donde seguro van a comer delicioso. Menciono lo de comer delicioso porque usted es comelón. Se ve. Muchísimas gracias. Lunes de caos, de paro nacional, de transportistas y agricultores protestan por la inseguridad en el país, y bueno, pues hay 24 entidades afectadas por este paro. Por lo pronto me voy hasta la México Querétaro, donde si no es una cosa es otra. Ricardo, te escuchamos atentísimos. Ricardo Vitela, ¿cómo van en ese acceso crucial al Valle de México? Buenos días. Mi querida Paola, ¿cómo están, amigos de Pisa y Corre? Exactamente en la plaza de cobro número 4 de Pozotlán, aquí en México Querétaro. Ya tenemos la presencia de transportistas en esta caseta, en donde, bueno, pues ahí están las pancartas que están solicitando la seguridad en todas las carreteras del país y el alto al cobro de piso y a la extorsión y delincuencia, lo que han sufrido los transportistas. Hasta el momento ellos se encuentran en esta presencia, no están cerrando, la plaza de cobro continúa abierta, tanto a la salida como a la entrada. Hay muy poco flujo vehicular. ¿Por qué? Porque a la altura de aproximadamente casi 30 kilómetros adelante de nosotros, en la zona de Palmillas, ya se encuentra cerrado. Hay un dispositivo por elementos de la Guardia Nacional, también de la Policía Estatal,
quienes están pendientes de cualquier tipo de movilización que se pueda generar en este punto. Si es que en algún momento dado los transportistas deciden que aquí ya está listo cerrar este tramo carretero, lo van a hacer. Hasta el momento únicamente la zona de Palmillas es lo que se encuentra ya bloqueado a 30 kilómetros de donde nos encontramos nosotros en esos momentos aquí en la México Querétaro, mi estimada Paola. Pues a tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Y pues sí, vamos a seguir compartiéndole toda la información al instante. Sabemos que están atentísimos a eso. ¿Puedo ir o no? ¿Lo pospongo? ¿Lo cancelo? Bueno, pues tendremos todos los pormenores de la vialidad en este lunes, que se anticipó sería pues particularmente complicado por esta protesta en contra de la inseguridad. Y fíjese, este evento de motociclistas y de streamers que terminó en accidente, 5 personas atropelladas, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estoy hablando de la Ciudad de México. Mire esto, la imagen es brutal. Las personas empezaron, ¡ay, Dios mío! Empezaron a rodear este coche negro para vandalizarlo. Un auto de lujo. Empezaron a rodearlo y pues aceleró y ocurrió esta tragedia. Y así algunos fueron impactados por este conductor que arrolló. O sea, varias personas fueron atendidas ahí por paramédicos. La policía detuvo a los 3 ocupantes del coche. Se remitieron casi 100 motocicletas por distintas infracciones. Claramente, pues una celebración que se salió absolutamente de control. La convocatoria era en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Y pues sí, ahí la multitud y ahí el terrible desenlace. Y la Fiscalía de Guanajuato reconoció un ciberataque que vulneró, dicen, solo el 1.7% de sus equipos, pero activaron los protocolos, incluida la desconexión de equipos afectados. Dijeron que toda la información personal no está en riesgo y que, bueno, pues ya abrieron una investigación. Por otro lado, siguen las condenas por la operación Enjambre, que investiga a funcionarios y exfuncionarios con vínculos con el crimen organizado en el Estado de México. El exdirector de Seguridad Pública de Acambay, Ulises González, recibió una condena de 46 años de cárcel por extorsión. Estos se suman a los más de 60 que ya tenía por desaparición. Y sigo en el Estado de México, sigo con detenciones de esta operación Caudal que busca combatir el huachicol del agua. Ya detuvieron a este líder sindical, Juan N., el sexto regidor de Chalco, Cristian Jesús N., alias el Jimmy, también detenido, acusado de sustracción y venta ilegal de agua. Son señalados también de extorsionar, secuestrar. Durante esta detención les decomisaron armas, cartuchos, imagínense, funcionarios y ladrones. Y bueno, luego del éxito de la Feria de Afores realizada en la Ciudad de México, que superó las 190,000 participaciones, ahora vendrá una edición para Jalisco, 28, 29 y 30 de noviembre, allá en Guadalajara, un evento donde estarán todas las Afores del país, además de instituciones gubernamentales, para justamente pues acercarlos a ustedes a todos los servicios. ¿Y quién mejor para hablarnos del tema? Gracias por acompañarnos hoy aquí, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAL, maestro Julio César Cervantes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué importante pensar en el futuro y prepararnos económicamente para ello. Justamente estamos invitando a todos los trabajadores de México a que se preparen y planifiquen su retiro, y la Feria de las Afores es la mejor oportunidad para que se alleguen de información, para que puedan preparar su expediente electrónico, y si ya están cercanos al retiro, para que en un solo lugar puedan hacer sin tantas vueltas los trámites que podrían hacer, pero visitando varias dependencias. Eso, en vez de estar de acá para allá, ahí les concentran y les facilitan todo. ¿Cómo y dónde?
Es el viernes 28, este fin de semana, hasta el domingo 30, en el Centro Histórico de Guadalajara. Vamos a estar en el Paseo Alcalde, a un lado de la Catedral de Guadalajara. Los esperamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Es un evento totalmente gratuito para todos los trabajadores, jóvenes, ya más cercanos al retiro. Y les pedimos que para que aprovechen mucho la feria, lleven 3 cosas. Primero, su identificación oficial, un comprobante de domicilio y su CURP. En la feria van a estar el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, Profedet, Conducef, en fin, todas las dependencias que nos ayudan a tener un mejor retiro, y también tendremos un programa de pláticas para todos los trabajadores. Bueno, pues ahí está entonces la convocatoria para este fin de semana, en un lugar además hermoso. Siento que es un planazo. Vas y haces todos tus trámites en un solo lugar y luego te vas a pasear por esa zona hermosísima del Centro Histórico de Guadalajara. Hasta una torta ahogada se pueden echar. Seguro que sí. Para celebrar que cumplieron con todos sus trámites. Pues muchísimas gracias. Gracias a Julio César Cervantes, quien encabeza la CONSAR. Y pues sí, crucial, ¿no? Pensar y preparar nuestro futuro de la mano de nuestras Afores. Es correcto, los esperamos en el Paseo Alcalde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero me enlazo ahora rápidamente hasta la redacción con el reporte de mi compañera Kena Uribe. Los estados afectados por este bloqueo, por este paro nacional de transportistas y campesinos en contra de la inseguridad. ¿Qué nos puedes informar al respecto, Kena? Hola. Hola Pao, muy buenos días. Atención a Jalisco porque hoy 24 de noviembre ahí no habrá bloqueos en las carreteras del estado. El colectivo Amigos por el Campo confirmó que no realizará ninguna manifestación este día. Dijeron que aunque la situación del campo sigue siendo crítica por los bajos precios de los granos, la falta de apoyos y los altos costos de producción, agotarán primero el diálogo con autoridades federales para no afectar a la ciudadanía ni a la actividad económica. Por su parte, la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga, la Canacar, ahí en ese estado también anunció que no participará en el bloqueo nacional convocado para hoy, al advertir que estas acciones ponen en riesgo a los operadores, a los ciudadanos y a las mercancías. Esta es información en desarrollo, Pau. Continuaremos pendientes porque en los otros estados anunciaron que los cierres van a comenzar a las 9 de la mañana. Bueno, pues estamos atentísimos a toda la información que fluye al respecto. Muchísimas gracias. Y lo decíamos desde el viernes, la llegada de la primer tormenta invernal, así, blancas. Algunas sierras, por ejemplo, San Pedro Mártir, la de Juárez, allá en Baja California. Mire la belleza, sí, del paisaje, aunque en algunos lugares la acumulación de nieve alcanzó los 40 centímetros, temperaturas obviamente por abajo de los 0 grados. Nevadas que no han dejado víctimas, pero sí esta belleza de paisajes. Y el Frente Frío número 16 va a ocasionar vientos muy fuertes y lluvias en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas. Para la Ciudad de México se prevé una máxima de 25, una mínima de 8. Tómenlo en cuenta. Bloqueo por parte de transportistas, por parte de agricultores, paro nacional en todo el país. 24 las entidades afectadas por esta protesta en contra de la inseguridad. Muchos de los accesos carreteros al Valle de México ya afectados por la presencia de manifestantes. ¿Qué pasa en la México-Cuernavaca? Se lo pregunto a Talo Mata, que está ahí pendientísimo. Hola, Talo, qué gusto saludarte. Buenos días. Igualmente, Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días en este lunes. Pues fue tanta la incertidumbre que se creó que pues al menos aquí en la México-Cuernavaca, en la salida carretera, en Tlalpan, pues está prácticamente vacío. Fíjate, estamos desde antes de las 6 de la mañana aquí y sí hubo policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ha habido recorridos también, incluso sobrevuelos del agrupamiento Cóndores de la Ciudad de México y también algunos de la Guardia Nacional y pues no ha habido en ningún momento registro, presencia de manifestantes aquí. Entonces, pues, al parecer, pues la gente se preparó, no hay ni vehículos, ni siquiera vehículos en la afluencia carretera, vehículos que lleguen o salgan, está prácticamente vacío y desierto. Parece ser que, pues, la gente sí tomó sus precauciones. Te lo agradezco muchísimo, Atalo, gracias. Bueno, pues entonces, ahí donde estás tú, que ya veo hasta el solecito salió y qué bueno porque te estuviste congelando en la madrugada. En la México-Cuernavaca no hay ninguna afectación y al contrario, pues poquititos coches porque todo el mundo, digamos que pospuso su salida
hasta mañana. Donde sí, recordarles, hay bloqueos, es en la México-Toluca, a la altura de Lerma, bloqueos también en la México-Querétaro, muy importantes afectaciones, en la México-Texcoco, bloqueos también en algunos puntos de Catepec para que tomen sus precauciones. Y el viernes se activó la alerta sísmica, fue en el sur de la Ciudad de México, Coyoacán, Tlalpan, distintas alcaldías, Tláhuac, Iztapalapa. Afortunadamente, de acuerdo al sismológico, no hubo ningún movimiento. La activación, aclaró el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, fue por trabajos de conservación y actualización. O sea, le estaban dando mantenimiento a la alerta sísmica y se les detonó. Básicamente es lo que pasó. Y bueno, pues sí, hubo muchos que se asustaron. En el metro de la Ciudad de México, en la estación Villa de Aragón, estaban los usuarios esperando el convoy y corrieron dentro del andén la noche del viernes por explosiones. Empezaron a escuchar detonaciones, presuntos petardos. De acuerdo al sistema de transporte, entraron varios jóvenes a la estación luego de un pleito afuera con otro grupo. Y bueno, no se afectó el servicio, no se afectaron las instalaciones, pero así fue el momento. Y bueno, pues la gente confundida y asustada escuchaba detonaciones. No pasó de eso, afortunadamente. En el Salto Jalisco, un partido amateur generó pues pánico porque un exjugador sacó una pistola. Hubo un pleito que empezó porque jugadores del Atlante reclamaron una jugada y terminaron agrediendo a rivales y aficionados. José Inés El Tepa, exjugador de Leones Negros, tesorero del Club Atlante local, entró a la cancha armado y luego le entregó el arma a su hermano Kevin. Ahí vemos toda la secuencia. Así le entrega el arma. Ambos ya habían estado involucrados en pleitos previos. Pero imagínense, había pues obviamente ahí niños, familias que habían ido a ver un partido de fútbol y que de pronto se percatan de, bueno, pues la presencia de esta persona con un arma en la mano. Y ya les informaba que el presidente de Perú, José Gerí, amenazó con entrar a la Embajada de México para detener a la ex primera ministra Betsy Chávez. Ella es investigada por el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. El viernes pasado se le dictaron 5 meses de prisión preventiva. México le otorgó asilo y por eso se ha planteado que habrá un asalto a la Embajada de México en ese país. El tema llegó a la conferencia mañanera y esto respondió la presidenta. Violaría todas las leyes internacionales. Podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional. No tiene, ya ocurrió en el Ecuador, y violando todas las leyes internacionales. Entonces, el derecho de asilo de esta mujer es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos, y la vulneración pues sería muy grave. Por otro lado, la presidenta hizo un llamado a la población a estar alertas para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa durante la ceremonia por el bicentenario de la consolidación de la independencia de la mar en Veracruz. Pidió defender la justicia y la soberanía de México. La historia nos muestra que no triunfa quien convoca la violencia como instrumento de presión. No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno. En este evento, a 6 meses del accidente en el puente de Brooklyn, allá en Nueva York, el buque escuela Cuauhtémoc reapareció ayer en el puerto de Veracruz. Fue la presidenta Sheinbaum quien recibió la embarcación y bueno, pues habló de la entereza de los cadetes y de lo ocurrido en aquella ocasión. Y
fueron vinculados los tres presuntos asesinos del cura Ernesto Baltasar, María Fernanda, Jonathan y Fátima N. Un homicidio que ocurrió el 29 de octubre. Ese día el sacerdote tuvo un encuentro con Fátima. Ella lo llevó a una casa en Tultitlán, Estado de México. Ahí estaba Jonathan. La intención era drogarlo, así que para poderle robar sus pertenencias, ¿no? Lo drogaron primero, después Jonathan lo golpeó en la cabeza. Evidentemente se excedieron y provocaron su muerte. Ya luego llegó María Fernanda para ayudarlos a llevar el cuerpo del cura hasta un canal de aguas negras. Así que, bueno, pues de esa forma ocurrió ese crimen terrible. Y mientras tanto, en Villahermosa, Tabasco, hay 4 policías estatales detenidos por participar en el asesinato de Rodrigo Isidro, un estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El 14 de noviembre, luego de pasar un retén, el joven fue perseguido por patrullas que le cerraron el paso y le dispararon sin motivo aparente. Así que fueron policías los que mataron a este joven, un asesinato que pues ha causado mucha indignación en este contexto de crisis de inseguridad allá en Tabasco. Y en Michoacán, por si algo les faltaba, una patrulla de la Guardia Nacional provocó un choque múltiple en Zamora, lamentablemente con un saldo fatal. Le muestro la imagen y es que es horrible, el accidente es horrible. 4 personas murieron y al menos 8 resultaron heridas cuando esta unidad impacta a una camioneta que luego, además, golpea a un motociclista y más adelante sigue y sigue. Bueno, pues la tragedia, la patrulla también atropelló a un ciclista. Así que terribles las imágenes y terrible el saldo de este accidente múltiple. Y por fortuna también hay buenas noticias. De verdad, perseguimos las buenas noticias porque es importante reconocer y abrazar esto que ocurre con Yaslin, la bebé que representa pues la esperanza por muchas razones. Es esta chiquita que sobrevivió a la explosión en Iztapalapa gracias a que su abuelita, la señora Alicia, la protegió. Alicia, toda lastimada y toda quemada, avanzó con una fuerza que solo da el amor y logró alejarse del lugar. Alicia lamentablemente falleció, pero la bebita está cada vez mejor. Estuvo 2 meses internada en el Hospital Shriners en Galveston, allá en Texas. Llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, la llevaron en ambulancia hasta su casa y pues va a seguir con su recuperación, con sus terapias, con cuidados especializados, pero ya está de regreso en México y ya está de regreso en su casa. Y fíjense, ya se acerca esta hermosísima época del año con adornos, decoración, con renos. ¿Se imaginan un reno, pero hecho con materiales naturales? Sajid no solo se lo imaginó, nos lo muestra aquí. Así es, mi Pau, nosotros vemos aquí simples ramas, pero Don Milos ve mucho más. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Oye, a ver, cuéntame, ¿desde cuándo te dedicas a hacer esta bella artesanía? Desde los 15 años empecé a lavar. ¿Quién te enseñó? ¿Tú solito andabas por el bosque de la China y dijiste, vámonos? No, pues ya andábamos en el campo y llegó esta oportunidad con un vecino que trabajaba y me dijo, vamos a hacer orejitas y cuernos. ¿Cuántas veces te los han puesto? Pues no descubierto. ¿Qué es lo más bonito del trabajo que haces? Lo más bonito es el cuerno. ¿De qué estamos hablando? De los venados. Ajá, porque ya los cuernos, ya como se vayan dando las cosas, se van poniendo. ¿Cuáles son las figuras que por lo regular tú realizas? Venado brincando y echados, con base, sin base. ¿Cuánto dura más o menos si yo la compro? Se lo garantizo siempre porque cuando yo enamoré a mi esposa le obsequié un venadito con su trineo. Es el momento que lo tenemos. ¿Con cuernos o sin cuernos? Con cuernos ya incluidos para que no esté buscando. El material que yo ocupo se llama perrilla. Otro la conocen por el popote. ¿Cuál te gusta más? Pues ya con popote.
Mi buen Milos, muchísimas felicidades, porque también vas con lo que haces. Es lo que Dios me creó, el arte de las manos y la mentalidad para saber lo que vamos a hacer para la gente. A ver, vamos a despedir con una rolita, échatela. Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol. Lalo, te propongo. A ver, me voy a ir rápidamente. Les decíamos ya que en este paro nacional que involucra tanto a transportistas como a agricultores que se manifiestan en contra de la inseguridad, son 24 las entidades afectadas. Voy a ir rápidamente hasta Aguascalientes con el reporte de mi compañera Carla Méndez. ¿Qué es lo que ocurre por allá? Te escuchamos atentos, Carla. Hola, muy buenos días. Te saludo con mucho gusto desde Aguascalientes. Yo me encuentro justo en la carretera 45 Norte, a la altura del municipio de San Francisco de los Romo, en donde en estos momentos agricultores se preparan para realizar un bloqueo carretero justo en este punto. Ellos están en contra de la ley de aguas nacionales y es por eso que de esta manera pretenden hacer presión al gobierno federal para que sean escuchados. Comentarte que bueno, este bloqueo se mantendrá, por lo que ya vienen llegando también algunas autoridades para tratar de dialogar con ellos, pero también hay elementos de seguridad para apoyar precisamente a quienes se vean afectados con este bloqueo carretero. Es parte de la información. Yo regreso contigo. Muy buenos días. Y yo te lo agradezco muchísimo, Carla. Y bueno, pues Aguascalientes como botón de muestra, reiterar que son 24 los estados afectados y que se anunciaron iniciarían con las movilizaciones a partir de las 9 de la mañana, así que muchas están en curso. Antes de irnos rápidamente, Kena Uribe, te escuchamos. Pau, ya cayeron esta mañana. La policía de la Ciudad de México confirmó la detención de los presuntos asesinos del actor argentino Fede Dorcas, ocurrido el pasado 9 de octubre en Avenida Periférico en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los detenidos son Giovanni N. y Andy N. Andy fue capturado el 17 de octubre en la alcaldía Gustavo Amadero, mientras que Giovanni cayó tras una persecución derivada de un robo en la Álvaro Obregón. Ambos ya fueron vinculados a proceso por homicidio doloso. Es la información, Pau. Muchísimas gracias. Gracias. Kena, informarles rápidamente, la Guardia Nacional ha informado que hay un cierre parcial en la autopista Zacatecas-Durango, a la altura del tramo Zacatecas-Víctor Rosales, en Hidalgo, también cerrado en ambos sentidos, la carretera Tulancingo-Huachinango, cierres carreteros en al menos 24 estados del país, en accesos de la Ciudad de México, afectada la México-Toluca, la México-Querétaro, la México-Texcoco, libre la México-Cuernavaca. Vamos al final, Lalo, gracias a todos.